Bueno, ya estamos, se nos ve todo, se nos sumó al panel María Pardo. ¿Cómo estás, María? Muchas gracias. Mucho de gusto. Convergencia Social y aparte también consejera. Así que Así es. muy Muchas interesante. gracias. Por estar con nosotros esta mañana. Vale, por Bueno, la invitación. no sé, María, si habías llegado, ya nos habías escuchado algo de lo que estábamos pelando. Algo estuve escuchando, así que Sí, sí. sí. Bueno, ayer te vi, de hecho, también conversando. Panto. Se ríen porque yo hoy día llegué medio enojada, entonces estaba como... No conmigo, ¿verdad? No. Hemos decretado el 3 de agosto como el día en que Carla Valero crea que todo el mundo está mal. Eso La es- política, pero está estamos bien, mal, digamos. este país Pero es está- legítimo, sí, ya está que bien. Este país está Sí. medio muerto y hay que salvarlo y no hay doctores. Oye, María, ¿cómo ves tu proceso hoy día como consejera, ¿cierto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves este proceso diferentemente? Obviamente muy distinto al otro, claramente. Es un proceso complejo. Por lo menos yo y creo que mi sector empezamos este proceso con aún esperanza, pensando que al final del día tenemos este mandato de representar a la ciudadanía, representar a la gente que votó por nosotros. Yo soy de Valparaíso, la gente que votó por mí en Valparaíso. Y estamos poniendo todo el empeño para que esto resulte. Pero evidentemente es difícil porque estamos en minoría. Somos 17 consejeros y consejeras de izquierda y tenemos al frente a 32 de las derechas. Sí. Entonces es bastante complejo, pero bueno, yo soy la delegada de la bancada de Convergencia Social del Partido Comunista. Estamos haciendo todos los esfuerzos para sentarnos a conversar este mes de agosto del mes que discutimos las enmiendas en comisión, así que Estupendo. estamos tratando. A ver, tengo una pregunta para ti. De sí o no, y es por lo tanto muy difícil, digamos, siempre responder sí o no, digamos. Pero si hoy día tuvieras que votar a favor o en contra del texto que tienen hoy día, ¿qué votarías? El anteproyecto. El anteproyecto. ¿Qué votarías? Votaría a favor. ¿Votarías a favor? ¿Por qué? Sí, claro. Porque creo que el anteproyecto es mejor que la Constitución del 80. Ya. Hace mucho tiempo que venimos buscando una Constitución que nos saque de este texto que no solamente es ilegítimo, sino que también está agotado. Tiene soluciones que para la ciudadanía están agotadas. La AFP no funciona, la ISAPRE no funcionan, y creo que el anteproyecto abre el futuro en muchos sentidos para que busquemos nuevas soluciones. Ya. Soluciones que le hagan sentido a la ciudadanía. Entonces, por eso yo votaría a favor. Pero veamos, vamos al detalle. Hoy día, el texto constitucional, digamos, del 80, 2005, como quieran llamarlo, digamos, establece dentro de sus normativas la subsidiariedad. No lo dice expresamente, pero lo establece. El texto que está aprobado hoy día, digamos, el texto que que están debatiendo ustedes, contempla las mismas normas respecto a subsidiariedad. No ha cambiado Es que mucho no en son eso. las mismas normas. Son las O mismas, sea, el artículo 19 y 24 es el mismo. Si y el leemos artículo, bien, ¿sí? si leemos bien, nos damos cuenta que no son exactamente las mismas normas. Y eso es importante porque usted es Digamos, abogado, ¿no? Yo soy Usted es abogado, ya, soy perfecto. abogado y latero. Eso, me di cuenta. Eso es importante porque cuando uno no establece la misma redacción, Sí. permite al legislador cambiar la interpretación. Sin duda. Y hay que recordar qué cosa. Cuando se dictó la Constitución del 80, se dictó, o se impuso, mejor dicho, en dictadura. Y eso quiso decir también que durante los 10 primeros años de vigencia de la Constitución, ¿quién la interpretó? Autoridades designadas por la dictadura. Sí, claro. Eso es muy importante, Sí, claro. ¿verdad? Porque cuando dictamos una constitución en democracia, tenemos la posibilidad de cambiar su interpretación, porque también hay órganos integrados de manera distinta que interpretan esa constitución, Ya, pero eso ¿verdad? no- En el caso, por ejemplo, de la Corte Constitucional, Sí. tenemos un distinto sistema de nombramiento, unas distintas Sí. facultades. ¿Se fija? Ya, pero- Entonces, pero, a ver, ahí pero- María, parece que- perdón, perdona, sí. hay una mesa de coordinación, ¿no? Así Ahora. Porque me imagino que lo conversábamos también con Marcelo y en análisis que se ha hecho respecto a este proceso, que tiene que ver con que finalmente todavía no van a entrar a discutir realmente, digamos, las enmiendas están tratando como en el fondo de llegar un poquito más a acuerdos antes de entrar en la discusión tal. ¿Tú crees que en el momento de que se empiezan a discutir las enmiendas, como por ejemplo las enmiendas de republicanos, que son bien extremas para algunos, evidentemente son extremas, son republicanos, como otras quizá, ¿crees que en ese punto va a haber algún acuerdo de ceder? A ver, yo creo, Qué buena como pregunta. voy a referirme a los dos puntos porque hiciste una pregunta, pero también una introducción que quiero aclarar un poquito.
el mes de agosto, Sí. desde esta semana, según el calendario que establecimos cuando partimos funcionando, debíamos comenzar a discutir en torno a las enmiendas que presentamos. Ya. Y eso quiere decir que cada bancada se hace cargo de lo que presentó. Eso es algo que la derecha no ha querido estar haciendo desde esta semana, sino que se discutió para la próxima semana con primero una introducción, pero no una discusión. Eso es importante, porque en el fondo están tratando de dilatar el momento en que se entra a la discusión real de la enmienda. Oye, ¿por qué la derecha está haciendo eso? ¿Por qué crees tú que ellos están haciendo eso? Yo creo que es porque presentaron muchas enmiendas ¿Ya? y porque no tienen la capacidad para defenderlas. No todos, al menos. No todos. Yo creo que eso es importante. Nosotros presentamos poquitas, pero buenas, digo yo, y creo que todos tenemos la capacidad de defender esas enmiendas. Y eso es súper importante. Pero en fin, yo creo, ¿por qué lo digo? Porque para mí me causa bastante pesar que no hayamos partido esta semana. Porque si partimos esta semana, tenemos la posibilidad desde esta semana de decir, mira, presenté esto me parece bueno por esto otro, oye, no entiendo tu enmienda, todo esto queda grabado y queda a disposición de la ciudadanía. Ustedes estaban hablando cuando yo llegué acerca de, bueno, hay que explicarle a la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo va a entender la ciudadanía si es que no está ese debate público? Yo creo que eso es súper importante. Y por eso, en todo caso, me alegro de que ya la próxima semana, por fin, vamos a entrar en materia. Claro, para llegar a diciembre con algo ya más poquito o menos, más avanzado. Sí, exactamente. Porque ahí se cumplen los plazos, de todas maneras. Sí, claro. Ahora, ¿tú le ves un buen camino? ¿Esperas que esto realmente ya no se aprueba o se rechaza? ¿Estoy ¿A favor? a A favor favor o o en contra? Claro, porque hay un descontento. No sé si... A ver, yo creo que hay un descontento, hay una desconexión, Frustración. Sí. y que es súper obvia. Obvio. La verdad que no hay mucho ahí que entrar a picar porque es evidente. Sí. Estamos pasando por un momento muy complejo y una polarización muy grande. Estamos también en una situación de la conmemoración de los 50 años del golpe que quiebra a una sociedad, que hace que uno recuerde que los que lo vivieron y lo vivimos quizás también vuelva a abrir heridas que son súper evidentes. Entonces, ¿cuál es el discurso que tiene que existir ahí también? O si no deben haber discursos. Hay una conversación tan amplia este tiempo y tan polarizada que hay mucha duda con respecto a esto y por otro lado, si va a llegar o no obviamente a la luz y por fin vamos a terminar con esta cuestión o si O si no, finalmente no vamos a terminar con Claro. esto y entramos a otra situación que ya de verdad es como un agote. Por nuestra parte, por lo menos, está toda la disposición. Nosotros lo hemos dicho, no solamente, digamos, a la ciudadanía, sino también a nuestras contrapartes. Sí. Lo hemos conversado mucho de que este proceso requiere de que cambiemos la manera en que venimos haciendo política. Solo así funciona. La política está muy deslegitimada, lo sabemos. Sí. Y yo creo que por eso es tan importante que busquemos la manera de ponernos de acuerdo. Yo creo que la derecha y la izquierda saben que eso es lo que tenemos que buscar. Y por lo mismo es tan importante que hagamos el ejercicio de decir, esto yo lo quiero porque es un gustito que me quiero dar o porque es algo que va a ser bueno para el país. Qué buena, muy buena la aproximación que estás haciendo. Tú votaste a prueba, ¿verdad? En el plebiscito de septiembre. Yo te apruebo. ¿Qué cosas crees tú que han cambiado desde ese apruebo que tú hiciste, o que digamos 30 y tantos % de la gente votó a favor, respecto de lo que estamos viviendo hoy día? ¿Qué diferencias crees tú o qué lecciones desde la izquierda uno podría sacar, digamos, de cómo, digamos, deberían haber sido las cosas antes y cómo deberían ser ahora? O sea, yo soy constitucionalista, así que voy a decir algo bien como de fondo que tiene que ver con que creo que vimos ese proceso constituyente como la última oportunidad que vamos a tener y tratamos de meter demasiado contenido en la Constitución. Creo que eso no fue una buena idea y por lo mismo yo en esta pasada le digo a mi contraparte, a mis propios compañeros, oye, tratemos de reducir Una al constitución máximo. más breve que una constitución más extensa, dices tú. Sí, pero no solamente en términos de brevedad, sino ¿Ya? también en términos de contenido, de qué es lo que se decide en la Claro, lo que Constitución. si no le eliminamos cosas y dejamos lo que sea. Ya. Porque, por ejemplo, el ejemplo que les daba antes acerca de las AFP. ¿Sí? ¿Por qué vamos a poner en la Constitución las AFP? Claro. ¿Para qué? Si podemos establecer algunos principios generales acerca de cómo va a funcionar el sistema de pensiones y lo demás decir, bueno, le dejamos al legislador, a la ley, a Sí. la democracia, que decía. Es un buen punto. ¿Cuáles son las cosas que crees tú que deben ser esenciales en un texto constitucional? Estamos teniendo, no sé, pues, la discusión del Banco Central Autónomo, afuera o adentro, si tiene que haber un capítulo de Fuerzas Armadas adentro, Bueno, afuera. sí, pues ahí hay un tema ¿Qué también crees tú? que ¿Cuáles quieren son- ingresar capítulos Claro, también. ¿cuál es tu visión respecto de cuáles deberían ser los, por así decirlo, digamos, los esenciales, los imperdibles? Ya.
los esenciales, ¿Sí? ojo, voy a dar una teoría general acá, pero es que los esenciales ¿Sí? son aquellos que permiten la reproducción de la unidad política, Ya. el que sigamos siendo una unidad política. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en eso, no puede ser en abstracto, tiene que ser bien en concreto. Correcto, sí. ¿Qué es lo que requiere Chile para sostener su unidad política? ¿Y qué es lo que Y requeriría? ahí yo digo, más allá de la organización del poder del Estado en términos del Congreso, del presidente, ¿Sí? que obviamente lo necesitamos para que nos representen, etcétera, siempre digo derechos sociales. Ya. Porque sin derechos sociales esto ya no es sostenible. Sí. No Sí. es sostenible. La gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Y eso se soluciona en buena parte con derechos sociales, porque cuando yo tengo derechos sociales no tengo que estar asustada por enfermarme. Claro, se soluciona con inversión y con buen manejo también de las plazas Exactamente, públicas, cosa exactamente. que Claro. hemos visto que estamos muy mal en Claro eso. que no. O sea, en todo sentido, porque a ver, la educación, la salud, evidentemente siempre debieron haber sido acá un derecho, nunca lo han sido. Y las brechas son gigantescas y cada día son más grandes. Y entonces No, como sin que duda. toda esta ingenuidad, que yo lo creo que es perversidad más que ingenuidad, como hablar de, no, la gente en realidad hay que ahorrar. Perdón, ¿ahorrar de dónde quieres que ahorre? Claro, como- O sea, claro. hay como un discurso político que tú dices, ¿esto es ingenuidad o esto es perversión? ¿Cuál de las dos? A mí, yo voy más por el lado de Pero lo tú vas perverso. por la perversión. La verdad. Ahora- Sí, no creo que sean tan No, ingenuos. pero si planteáramos de la tesis de la ingenuidad, ¿es posible que el solo hecho de tener derechos garantizados por la Constitución signifique en la práctica que la gente va a mejorar sus pensiones, No. que va a mejorar su condición de vida, que va a tener mejores sueldos? ¿Se No puede necesariamente, No, pero yo lamentablemente. creo que lo importante acá es que la Constitución establece un puntapié inicial, un impulso, digo ¿Sí? yo. Y de hecho yo siempre le recalco a mis compañeros y también a mi contraparte, el impulso lo tenemos que generar desde hoy día, porque un cambio en la Constitución también es un cambio en la política. Ya. Entonces, si los políticos no cambian, la Constitución tampoco va a cambiar tanto. Sí, hay que ser... Hay que tomarse eso Ya, a súper ver, en serio. lo que estamos- No. sí. A ver. Agárrense, por favor. Vamos, por supuesto, a seguir con María Está Pardo y con, entretenida, y con Marcelo pero Brunet, está pero yo entretenida la antes, conversa, sí, tengo que hacer una pequeña pausa porque seguimos, me cambio de lugar, me pongo al medio ¿Al para medio? que no se peguen. Sí, estamos con María Pardo y con Marcelito Brunet, por supuesto, conversando. Ya, ¿en qué nos quedamos? Que no habíamos quedado. Estábamos en el... No, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con si se pueden sumar capítulos, porque hay algo Qué buena se dio, pregunta, sí. algo se está dando ahí que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, etcétera. Sí. Cuéntanos un poco qué está pasando con eso. A ver, de la manera en que está regulado el proceso, tiene dos etapas, ¿verdad? La primera etapa partió en marzo con la instalación de una comisión experta que redactó un anteproyecto, que es la materia sobre la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, respecto de esa comisión experta, ellos tenían la posibilidad de fijar un índice, capítulos, y luego de discutir cada uno de los artículos, ¿ya? En cambio, la competencia nuestra del Consejo Constitucional establece que nuestra discusión gira en torno a artículos, incisos, modificaciones que nosotros podamos presentar a ese anteproyecto, sin establecer una oportunidad para cambiar el índice, la estructura, etcétera. Por lo tanto, a nosotros nos parece que no corresponde presentar nuevos capítulos. Desde luego que corresponde que cada sector presente las enmiendas que mejor le parezcan, pero no fuera de las reglas establecidas para ello. Yo creo que es un mínimo que si estamos en un Estado de Derecho, respetemos la regulación que hay acerca del proceso. María, pero en eso, a ver, en realidad, ¿en qué altera el tema? O sea, que le pongamos un título más que diga Fuerzas Armadas o que las mismas normas estén reguladas en las Fuerzas Armadas. ¿Altera mucho y por qué? Ojo, no es solamente poner un título más, es poner toda una serie de artículos capítulo, sí, nuevos. bueno, ya. Entonces, ¿qué alegamos nosotros? Decimos, mira, el problema acá es que había un plazo para presentar estas enmiendas, se presenta todo un capítulo nuevo que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de injerencia. Y por eso Sí. nosotros estuvimos hablando con la derecha desde hace mucho tiempo de, oye, ojo, si vas a presentar un nuevo capítulo, nos va a dejar un poco fuera de... no vamos a poder ver lo que hay, no vamos a poder intervenir, discutir. Entonces les proponíamos que nos pusiéramos de acuerdo y presentáramos capítulos en conjunto. Ya. Y eso es el acuerdo que se cayó, que no prosperó, y yo te lo puedo decir personalmente Sí, no, porque está bien. yo fui, Obvio, po, lógico. yo Tú fui fuiste la que estuvo hasta altas horas de la noche la semana pasada. Negociando el tema y... No, y viendo cómo quedaría en la práctica. ¿Qué ponemos? Mira, esto me parece razonable, esto no. Entonces yo creo que es importante, yo estoy muy tranquila porque hicimos todos los esfuerzos para llegar a ese consenso. Y se valora enormemente. Ahora la pregunta, vuelvo a lo mismo que te preguntaba hace un rato.
¿Altera mucho, de verdad? O sea, si yo pongo, por ejemplo, el artículo 136, las Pero es mismas que no normas de está Fuerzas dentro de las Armadas. reglas del juego, pues Marcelo, igual. Yo coincido con eso. Yo creo que es un tema que se puede discutir. ¿Por qué Bueno, tienen y que para meter el dedo en la y para llaga? Si eso es lo que le está gusta bien, también. yo coincido que esto tiene mucho de juego, Sí. mucho, de un lado y del otro. Y finalmente una el que lo va a gota. resolver es la Corte Suprema. Sí. Ahora, la pregunta es otra. Si tenemos un capítulo que dice Fuerzas Armadas y de orden y regulamos todo eso, o en paralelo tenemos las mismas normas que regularía ese capítulo, sin capítulo, ¿cambia mucho? Es que cambia en la medida que se están vulnerando las normas. Pero, ojo, quiero decir algo. Ya. El anteproyecto contempla acápites referidos a Fuerzas Armadas A eso me refiero, y pues, Fuerzas al de final. Orden y Seguridad, ¿ya? Sí. Y eso es importante porque no es como que no exista. Claro. De repente yo creo que cuando la gente Es lo bueno escucha al aclarar eso, pasar, sí. dice, chuta, ¿y no está la Fuerza? No, sí está. Sí, no, están sí las están. Fuerzas Armadas, es Está bueno la Fuerza aclarar eso, Armada, sí. están las policías, entonces ojo con eso. Pero sí es cierto que lo que hace la derecha es presentar una cuestión que es sustitutiva, entonces eso es Ya, complicado. ok, sí, María, eso. yo te quiero hacer una pregunta, no sé si la puedes contestar la verdad, pero muy así como... yo me recuerdo haber visto a Luis Silva después del mal comentario horroroso que hizo con respecto a Pinochet, cuando en el fondo dijo que era un estatista, que había sido un buen estatista y quedó se Sí, tuvo que casi sí. esconder, obvio. Después a él se le hicieron preguntas con respecto a la política y él dijo no, que en realidad él, me recuerdo perfecto, porque Sí. yo lo veía harto a este gallo, decía, no, en realidad yo ahora como consejero estoy ocupado de eso y la verdad que no veo actualidad. O sea, dije, o sea, obviamente mentira. Pero bueno, independiente de aquello, tú, ¿cómo vives esta situación como consejera? ¿Tú tratas de alejarte de la situación política que se está viviendo hoy día, por ejemplo? Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la sensación que tú tienes de la sensación política que estamos viviendo hoy? Con los robos, con tanto de ambos lados, la situación política en general en nuestro país. ¿Tú o te abstraes y más que nada te concentras en el tema de consejero y tratas de separar las aguas? Trato de mantenerme al día con la actualidad, yo creo que eso es importante. Pero yo personalmente soy una rata de biblioteca, entonces me Sí, tiendo a absorber mucho en ese trabajo, pero sé que no podemos existir como una ameba flotando en la nada. Somos un proceso constituyente y cualquier proceso constituyente ocurre en un contexto muy político. Claro. Los que somos constituyentes, a lo mejor en mi caso yo no soy política de carrera, me metí a esta cuestión hace poco, soy profesora de Derecho Constitucional, pero sí esto tiene un carácter muy político y sí eso es Sí. importante. Y sobre todo es importante entender lo que está pasando porque yo siempre lo digo, la Constitución que escribamos le tiene que hacer sentido a la ciudadanía. Entonces hay Totalmente. que tomar la temperatura de cómo se sienten las personas. Y las personas se sienten frustradas, las personas no entienden lo que está pasando, las personas sienten apatía respecto de la política. Y yo creo que hay que tomarse eso con mucha responsabilidad. Totalmente. Cualquier cosa. No, totalmente. ¿No sientes que es peligroso lo que estamos viviendo hoy día en el sentido de que cuando hay tanta duda, y eso es un tema que lo hemos conversado harto, que yo siento como que la gente finalmente no sabe lo que es verdad y lo que es mentira, porque eso se ha entablado finalmente, no sabemos qué pasó. Hay investigaciones, ayer apareció una caja fuerte, no, Dios mío. O sea, es como, te juro que parece chiste la cuestión. Aparece una caja fuerte, ahí la boca, el PDI sacándole foto a una caja ordinaria. No, si es una cosa de loco. Entonces tú decís, ¿esto se armó, no se armó? ¿Son ellos, no son ellos? ¿Son totalmente incompetentes porque entraron a todos los ministerios? Pero tu pregunta es, ¿qué Ayer se puede salió creer, un digamos? tipo Claro. diciendo, Sí. el que te dije, el de Sí. Tocopilla, Sí, sí, sí. que lo había inducido Satanás, una cosa así. No, una locura. Entonces, en ese contexto que estamos viviendo hoy, que siento, no sé, por lo que yo he vivido en mi vida estos 45 años, antes había más certezas políticas. Puede ser, da lo mismo, pasaban, todas estas cosas pasaban igualmente, ¿se entiende? Pero uno tenía mucho más certezas en todo sentido y había mucho más respeto. Tanto en política, en la iglesia que se destrozó, pasaron años, pasaron Menos con millones de las cosas. mujeres, porque con las mujeres Ah, bueno, Las claro. mujeres siempre hemos tenido... No, sí, pero hay y un avance social en eso. O sea, insuficiente todavía, pero ha habido un cierto avance en eso. es que sí, es que va a ser insuficiente siempre, va a ser insuficiente. Probablemente. Sí. Tendríamos, de acuerdo, claro, de eso acuerdo. van a pasar años de años de años. Pero independiente de eso,
¿cómo tú lo vives desde lo que están haciendo ustedes? ¿Sientes que con esta constitución que están escribiendo y todo, y que quizás ni siquiera ustedes se sienten tan representados dentro de esta misma, ¿cierto? Porque evidentemente la derecha tiene una carga gigantesca. Tiene como, la tiene ganada, si en el fondo, como uno piensa eso. ¿Va a ser un cambio en esto que estamos viviendo? Yo soy quizá peligrosamente optimista. Tengo a dos Dos optimistas. optimistas versus una Es pesimista. que- Claro. En el fondo, creo que esto puede salir muy mal. Y realmente me atemorizan las enmiendas de republicanos, no les voy a mentir, me atemorizan. Lo que dice relación con la interrupción del embarazo en 3 causales, que son mínimos civilizatorios, para mí por lo menos, me atemoriza. Me atemoriza cada vez que leo más y estudio más las enmiendas de republicanos, me da más miedo. Pero aún así, creo que no puedo irme para la casa, que tengo que poner todo en mi parte, que la única manera de que esto cambie es que empecemos a hacer un viraje en que escuchamos a la ciudadanía. Porque yo creo que lo más, y lo que les decía al principio, lo que yo más escucho es, mira, me da lo mismo, pero pónganse de acuerdo, por favor. Es eso. La gente vota por personas y la gente vota para que los políticos se pongan de acuerdo. Claro. No vota porque, entonces... Claro, los que efectivamente, votaron por republicano van a votar por Cast ahora, así es como que no tiene, no es así. necesariamente. Claro. Y de hecho el otro día me daba, era como tragicómico. Veía el día de la elección, el día siguiente de la elección, que como ustedes saben, ganaron muchos republicanos. Sí, pues. El Instagram de republicanos, que la gente les decía, oye, yo quiero derechos sociales. O sea, claro, les cayó bien, pero también quieren, o sea, quieren seguridad. Republicana hizo una campaña fuerte con seguridad, Sí. pero la gente también quiere derechos derechos sociales, quiere las sociales. dos cosas. Entonces hay que tratar de encontrar eso. Tenemos relación a lo que está Es un buscando. buen punto el que estás tocando porque eso nos lleva a otra pregunta, otra discusión, digamos. ¿La gente realmente sabe efectivamente lo que quiere votar hoy? Hago contexto. Hace 2 años atrás, tu partido y el Frente Amplio probablemente que eran casi el centro de la Convención Constitucional, digamos, centro, digamos, entre la izquierda y la derecha. Hoy día, digamos, la gente terminó votando republicano en menos de 2 años. Hay, digamos, gente que, como tú muy bien le explicas, digamos, quiere derechos individuales, muchos derechos individuales, quiere que, digamos, se mantenga su posición respecto del individualismo en muchos ámbitos, pero al mismo tiempo también quiere derechos sociales que no están dispuestos a pagar. ¿Cómo resolvemos esto de una... Yo siempre lo llamo como una especie de sociedad adolescente, como que lo quieren todo, pero no saben qué es lo que quieren realmente? ¿Cómo resolvemos eso? Pero es que no están dispuestos a pagar, perdón, paréntesis, yo creo que no pueden pagar. Claro, claro, es como el cuento de los adolescentes. Lo quieren todo, no saben exactamente lo que quieren y no pueden pagarlo. A ver, yo creo que esto es un proceso que no va a pasar de la noche a la mañana, que no va a pasar con la dictación de un texto constitucional, por mucho que a mí me gustaría Total. que la magia existiera, no existe. Y por eso vuelvo a mi punto. Esta es una oportunidad. ¿Es un peligro? Sí, pero también es una oportunidad. Y yo creo que también es importante, nosotros los consejeros constitucionales tenemos una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sí. Podemos darnos el lujo de no estar pensando en la próxima elección. Claro. Sí. Para mí eso es muy importante, porque yo de verdad me tomo muy en serio la labor que estoy haciendo y no estoy tratando de hacer lo que sea mejor visto ni más popular, sino lo que yo creo en mi conciencia que es lo mejor para el país. Yo creo que eso es súper importante. María, ahora los medios de comunicación, siento que también falta mucha información, pese a que ustedes todavía no empiezan digamos, ya la discusión dura, ¿cierto? Para poder que quede listo esto. No saben, no se sabe lo que está pasando. Es más, no solamente no saben, sino que no les interesa. Entonces, eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque finalmente tú decís, bueno, entonces, ¿cómo se va a votar esto? ¿Cachai? Si no hay información. Entonces, también ahí hay un tema como preocupante que tiene que ver con la información en general. ¿Cachai? Como que estamos súper desinformados. Cuando tú ves televisión, la gente que ve televisión ve los canales básicos que no te enseñan lo que quieren, la verdad, y lo que te muestran son las peleas. Eso es lo que vende, eso es lo que se ve, ¿cachai? Pelea. El pelado, el otro, la vecindad, ¿cachai? La pelea después al otro día, pero de pensiones,
Sale re poco. de cosas de Los verdad. temas que la gente está esperando sale re poco. Nada, ¿cachai? Ni siquiera de las cosas buenas que se han hecho, incluso. Y que no son pocas, ¿ah? No son pocas, exactamente. Entonces, como que desde ese punto de vista también siento que hay falta responsabilidad como Estado, no sé, como país, de que realmente, oye, la gente tiene que informarse y son ellos. Porque uno no puede decir, oye, también uno puede decir, oye, ya, pues infórmate. Sí, claro, Claro. lógico, pero si los niños de cuarto básico no saben ni leer y el 80% de este país no entiende lo que lee, entonces tenéis que hacer una campaña comunicacional que llegue directo y que sea dura y que sea que la gente lo entienda. ¿Cachai? Y eso no existe. Uy, es que ese es un tema muy complicado porque creo que efectivamente hay una patita que tiene que ver con la educación, obviamente, pero hay otra patita que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿verdad? Los medios de comunicación funcionan en base a estímulos de publicidad, y bueno, como funcionan así, buscan el rating. Entonces, ¿quién podría culparlos de buscar aquellas cosas que son más entretenidas en vez de las que, comillas, son lateras? No hay estímulo para hacer de la política un tema interesante. No hay estímulo para hacer de la educación un tema interesante. Y por eso es tan importante una ley de medios. Ya, pero ahí tenemos un tema del tironeo un poquito. Y modernizar también el Sí, Estado. pero también tenemos un poquito el tema del tironeo que de repente de lado y lado muchas veces se ha terminado haciendo. O sea, yo creo que si una cosa que hemos aprendido en los últimos años es que la tendencia a la moderación al final termina siendo mucho más poco sexy, tal vez, en algunos Sí, momentos, pero es real. que finalmente es la que termina ordenando la casa. O sea, Es real. te pongo un ejemplo de una tontera, digamos. Si tú tuvieras que volver atrás, ¿volverías a la dicotomía esta de los 30 años versus los 30 pesos o te parece que es un poquito como pasado de rosca? A ver, yo creo que hay que sacar cosas en limpio de esa dicotomía. ¿Ya? Creo que hay cosas que rescatar, creo que hay cosas que rescatar de la crítica a los 30 años, ¿verdad? Pero evidentemente que creo que no volvería atrás, porque volver atrás implicaría dejar atrás también los aprendizajes que hemos tenido en estos años. ¿Ya? Y yo creo que son importantes. Creo que hemos aprendido a escuchar más como sector, como particular. Yo voy a hablar por mi partido. Sí, sí, sí. Somos un partido con vocación popular y eso Sí. significa que cuando la ciudadanía habla, nosotros escuchamos. La gente nos podrá decir, no, pero es que se dieron vuelta. No, es que no se trata de eso. Se trata de que un partido político es, por definición, un canal de comunicación entre la ciudadanía y las instituciones. Entonces, si nosotros no escuchamos a la ciudadanía, no estamos haciendo nuestro trabajo. No podemos mandarnos solos, no podemos simplemente poner las ideas que se nos ocurran porque son las más lindas, sino que tiene que tener conexión con la ciudadanía. También ¿Crees eso es lo que importante. le falta hoy día al Frente Amplio, al grupo de la coalición de gobierno, una especie de bajar el ego un poco y quizá hacerse cargo de ciertas cosas que evidentemente sí dijeron, pero ejemplo, Camila Vallejo claramente el fin de semana en CNN en la noche, le hizo el quite directo en vez de decir, no, ¿sabes qué? Que es mi posición, no es la verdad tampoco. No, ¿sabes qué? En realidad sí, yo me equivoqué. Y en realidad no estoy de acuerdo con imputar un delito a alguien que en realidad no era delito. Entonces, pero no, es que no vamos a jugar al empate y sale por otro lado. Siempre ahí dura, rígida, sin hacerse cargo de dichos que pueden haber tenido en ese momento desde su estómago y lo que ella siente, ¿verdad? ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, sí. Si no es un delito, finalmente, no, ¿por qué uno tiene que sentir que si algo dije antes, lo dije desde lo que yo sentía en ese momento? Y para mí era así. Yo hoy día pienso de otra manera, pero ese ejercicio... Yo siento que no existe en muchos procesos. Cuando uno no ve el proceso, no lo entiendes, po. Entonces, sí, mintió acá, no, ¿cómo llegó de acá a acá y el proceso no lo vi? Sí, a ver, yo creo que como sector sí hemos aprendido harto y no creo que estemos pecando de soberbia como, digamos, como colectivo. Sí. De verdad creo que sí hemos aprendido de ser gobierno. Yo no lo soy, digamos, pero como sector nos hemos hecho cargo de problemas que en general le sacábamos un poco el que hacíamos el quite. El tema de seguridad es un tema que hemos enfrentado de frente. A pesar de tener que haber modificado nuestro discurso, yo creo que eso es algo positivo. Pero efectivamente, claro, a veces, y también yo creo que tiene que ver con que cuando uno está en la tele, cuando uno va a la radio, etcétera, uno quiere hablar
de las cosas que son importantes y no quedarse pegada en, no, es que el año pasado y la cuestión... Sí, porque estamos al muy final del pegados día- en eso. Sí, Sí, siento que estamos pegados muy en pegados en eso. Pero lo que pasa es que también tenemos otro tema. No quiero ser latero en esto, digamos, pero de repente... Como Y que no hace- puede ser el latero porque te queda un minuto. Me quedan 30 segundos. y ahora me quedan 30. Tenemos un problema práctico con esto. Me resulta de que esa frase de que siempre hay un tuit de antes da cuenta de que efectivamente hay contradicciones demasiado vitales entre lo que antes decían, no sé, 4, 3, 2, un año atrás y lo que está pasando hoy día. Entonces, yo entiendo, digamos, que la gente puede cambiar, pero falta como decía la Carla, falta como un paso entre medio, con una especie como media culpa, así como, oye, sí, efectivamente, a lo mejor estábamos equivocados cuando hablábamos de los 30 años, estábamos equivocados cuando hablábamos de esto, estábamos equivocados cuando hablábamos de esto otro, digamos, Es que de esa forma tan dura. yo creo que acá no hay que ser tan culposo. Yo creo que hay que decir, a ver, las personas cambian, las personas no son rígidas, somos seres flexibles y tenemos la posibilidad de aprender de nuestros errores. Entonces, para mí es totalmente natural. Cualquier persona y cualquier grupo de personas va a ir evolucionando, Cierto, va a pero ir cuando- aprendiendo, pero va a cuando el ir cambio, tomando disculpa que te cosas interrumpa, de pero su cuando el medio. cambio no lleva de por medio una reflexión, es oportunismo. Pero yo creo que la reflexión la hemos hecho. profundamente. El presidente, de hecho, la ha hecho varias veces. Él ha dicho cositas. Ujú. Sí, Varias veces. sí, claro, Cierto, pero de a mí me- errores y todo. Pero a mí me llama la atención ciertos Sí. personajes como Camila Vallejo, Jackson. Sí. A mí digo, de hecho, antes de que empezara Sí. la entrevista en CNN, yo me fijo en lo que pasa atrás, siempre. Entonces Camila la está presentando, Sí. Paulsen, ¿Ya? y Camila Vallejo está atrás sentada ya, pues ya es así. Así como que estaba preparada para la guerra, ¿cachai? Y dije, oh, pero eso lo hizo súper naturalmente y eso es un acto de... Y ella le salió, ella hizo así ya, como voy a empezar ahora sí, ¿cachai? Porque sabía que le venía a decir, así es lógico que sí, que siempre que lo más encima, también, a ver, yo también me pongo un poco en los zapatos de repente y digo, chuta, la invitan para darles todo el rato y también es una situación muy, muy, muy incómoda de ir a la guerra permanentemente. Cierto. Entonces, sí. No hay nada peor pega que la de vocero. O sea, Sí, yo sin creo duda, que le olía el cuello, tampoco dramaticemos tanto. Sí, No, al final, sí, yo no, por lo sí. menos estoy con No, la pero te espalda digo, tomada, día no, por yo- medio. no, pero me fijo en todas esas cosas. Entonces, bueno, ya, tenemos que hacer una pausa en esta conversación y los tengo que despedir. Marcelito Brunet, muchas gracias por estar con Como siempre, un nosotros. gusto. Sí, igualmente para nosotros, María, gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, María gustazo, sí. Pardo, que te vaya increíble. Te agradecemos mucho esta visita. Esperamos tenerte Sí. nuevamente. acá en el Cuando programa. quieran. Muy bien, Gracias. muchas gracias.